porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. Como todos los días, Ñande Yara Ñe'e llega al corazón de todos ustedes, Ñande Yara Ñe'e, que ofrece esta reflexión bíblica. Ciertamente queremos entrar un poco en un aspecto exegético. Algunas veces copiala medio lento, lleva la palabra de Dios, pero es importante reflexionar desde su contexto histórico de lo que verdaderamente la Biblia nos quiere transmitir como mensaje. ¿Ok? Anike Ñandere Saraite, Ñande Yara Ñe'e, siempre después nos ofrece también un sentido pastoral, es decir, upeamba ella vayara jata peñandere cobebe. Tenemos que llevar a la vida, queridos amigos, no es solamente entender la palabra de Dios o repetir y decir porque la Biblia lo dice, o imponer porque la Biblia lo dice, pero la Biblia lo dice. Habeaco dice ina peñandere cobegui veñande yara ojaiva ecuea lleva. Pero Dios escribe a través de nosotros. El hombre es coautor de la Biblia. Atención, hay que tener muy en cuenta eso, porque algunos te dicen que Dios escribió todo y te tiró como un ladrillo andere leente mana. No. Esto entonces se lee desde una experiencia del hombre de vida con respecto a Dios, es decir, donde el fundamento y el mensaje fundamental Dios lo inspira a través de nuestra misma realidad. Y eso es lo que estamos leyendo desde el libro de Levítico. Incluso ahora estábamos nosotros reflexionando en estos días, ¿verdad? Algo muy importante que es la cuestión del pecado por una parte como teología del libro de Levítico y sobre todo la expiación. Cometemos algo, pero al mismo tiempo no podemos decir que cometí ese pecado y listo, no. La experiencia del hombre en su relación con Dios es que Dios interviene en nuestra historia, Dios interviene en nuestra vida, Dios está a nuestro lado y por lo tanto nos pasa la mano. Ahora nosotros decimos, ¿y cómo Dios nos pasa la mano? Esa es la pregunta elemental y fundamental, porque si yo te digo, Dios te perdona, y vos me vas a preguntar enseguida, ella peñan de yarala, entonces vos así, ella la ñane no, cómo nos salva, cómo nos perdona, cómo nos devuelve entonces eso que es lo bueno y lo fundamental para que yo pueda ser diferente o retornar por decirlo así entonces a mi condición anterior, a mi dignidad, pueda recuperar mi propia dignidad que he perdido a causa del pecado. E incluso podemos preguntarnos en qué consiste ese pecado, ¿verdad? Bueno, según el libro del Levítico nosotros teníamos, ¿verdad?, la clasificación de dos clases de pecado. Uno que era el involuntario. Son la falta inadvertida a normas cultuales o de pureza, como tocar el cadáver de un animal impuro sin darse cuenta, y otras especificadas también en los capítulos 4 y 6, ahí podemos mirar del Levítico. Tal parece la impureza se origina cuando el fiel se da cuenta de lo que ha hecho. Esto es importante también. Cuando nos damos cuenta de algo que nosotros inadvertidamente no nos dimos cuenta al comienzo, pero después nos damos cuenta, entonces después cumplimos esa falta porque nosotros lo vemos. Sé como Igor como ejemplo, de una forma, ¿verdad? Tal vez no llega a decir todo, pero más o menos dice, ese árbitro decía, pero después se da cuenta a través del bar, ¿verdad? O sea, alguien le avisa, alguien le dice. Entonces ahí tomo conciencia, yo cometí esa falta, o sea, no me di cuenta, algo inadvertido, pero después entonces lo cumplo, o sea, lo hago cumplir, ¿verdad? Los pecados cultuales y sacrilegios son faltas bastante serias, aun cuando sean por negligencia, según el Levítico estamos. Por eso
se deben ofrecer sacrificios, dice, por el pecado. Es por eso que se debe ofrecer. Y después está el pecado voluntario. El pecado voluntario es cuando yo me doy cuenta, hay cuapona que ese pecado a lo mismo llevo. Hay cuapona. No es por ninguna inadvertencia, sino que es bien conocido. Consiste en faltar conscientemente a leyes y prescripciones dadas por Dios. Comete pecado el que sabe algo y no lo dice. Sabe algo y no lo dice. Cuando se le cita como testigo, por ejemplo, en un juicio. Nada que ver con eso, ya es inaudito, ¿verdad? Por ejemplo, como testigo en un juicio. O quien roba o extorsiona. Ese que ha robado, ¿viste? Se dan cuenta, ese que ha robado, no, es que no se da cuenta. Se da cuenta, y muy bien se da cuenta. Y entonces hay otra posibilidad, el que extorsiona también, ¿verdad? Vamos a leer un poco en el capítulo 5, versículo 22, nos dice muy bien esa clase de pecado. Si se encuentra un objeto perdido y lo niega, o si jura en falso respecto a una de esas cosas por las que un hombre puede incurrir en pecado, ¿viste? Niega, que ese fue una cosa robada, o una cosa que él tomó, pero conscientemente, ¿viste? Que es consciente, uno es consciente cuando va y toma algo, ¿verdad? Tal vez, no sé, la cleptomanía en aquel tiempo seguramente que no existía todavía esta conciencia, ser cleptómano, porque el cleptómano toma las cosas sin darse cuenta, ¿verdad? Sin darse cuenta. Pero ahí entonces entraría en involuntario, ¿verdad? Involuntario. Pero después cuando se da cuenta de que él, muy bien, hacia allá, muy allá, cuando ahí se va, o sea, cuando ahí va, lleva. Entonces tal vez un cleptómano, ¿verdad? Lo toma, lo lleva, pero después en un momento se da cuenta, ¿cómo apareció este aquí? ¿Cómo apareció? ¿Quién trajo esto? Inadvertidamente, ya es su propia, ¿verdad? Bueno, en fin. El que odia a su prójimo, es decir, el que odia a su prójimo es consciente. Le estoy odiando, no le quiero, ¿viste? Pero vos sos consciente de que no le querés a ese prójimo. ¿Quién comete incesto? El que comete incesto, o sea, porque no está permitido incesto, el incesto. Entonces, con tu mismo hijo o con tu misma hija te acostás, ¿verdad? En el 20, ya es a mí, entonces ella va en el libro de Levítico 20:20. Te dice directamente que es un incesto, el 20. Si un hombre se acuesta con la mujer de su tío paterno, es como si tuviera relaciones con este último. Los que lo hagan cargarán con su culpa y morirán sin tener hijos. Veas ahí entonces. Bueno, así entonces estamos reflexionando. Volvemos enseguida con más reflexiones desde el libro de Levítico. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando uno de los temas muy importantes, ¿verdad?, que aparece en este libro de Levítico y prácticamente cruza todos estos capítulos que aparecen en este libro. Es sobre el pecado y sobre todo sobre la expiación. La expiación, es decir, el cómo se tiene que sanar o subsanar estos pecados. Son los ritos, los holocaustos que se ofrecen por los pecados. Pero para eso tenemos que entender qué significa entonces ese pecado y qué es lo que el libro de Levítico peñen su hueve lleva o ella caseba ñandebe. Ahora estamos hablando también del pecado voluntario. El pecado voluntario consiste en faltar conscientemente, decíamos, a estas leyes. Y aquí no todas estas faltas pueden ser reparadas también a través de un sacrificio. No todas las faltas pueden ser reparadas a través del sacrificio. El 5:22 te dice, si encuentra un sacrificio perdido, etc. Bueno, no todo puede ser reparado. Por ejemplo, el que maldice a Dios también. Eso es directamente, es un pecado voluntario, según el libro de Levítico. No todas estas faltas pueden ser reparadas a través del sacrificio. Las no especificadas en los capítulos 4 y 6 deben ser sancionadas a través del jurado del pueblo. A través del jurado del pueblo. La que no tienen todavía una reglamentación, ¿verdad? La Biblia, de cierta manera, lo que estaba haciendo era reglamentando, ¿verdad? Y entonces, si ahora te está diciendo una cierta reglamentación, te está hablando, ¿verdad?, de algo que en la Biblia, aquí por lo menos en el Levítico, no te está diciendo cómo se tiene que expiar, o cómo se tiene que pagar, o cómo se tiene que castigar, ya yo venía de otra manera. Entonces, el jurado del pueblo determinará la falta y la pena, cómo se tiene que pagar eso. Ahora, la legislación levítica pretende despertar la libertad responsable del creyente. Qué lindo que es esto. Y esto tenemos que tener en cuenta. Dentro de la teología, entonces, del Levítico, lo que procura hacer el libro de Levítico no es simplemente castigar por castigar, sino que el libro de Levítico también lo que está procurando hacer es despertar la libertad responsable. Cada uno es responsable, ¿verdad? El creyente es responsable para que responda en conciencia a Dios con su propia vida. Para que responda en conciencia con su propia vida a Dios. No podemos entonces tomarlo simplemente de esta manera, ¿verdad? Sino que hay que ser responsable y hay que tomar una conciencia total, ¿verdad? Y a través del culto y con las buenas acciones. Por eso, aquí está. El libro de Levítico, nosotros decíamos que estaba respondiendo a uno de los pecados esenciales que el libro del Éxodo nos estaba transmitiendo y nos estaba diciendo en el capítulo 32, el becerro de oro, que es justamente cambiar, tergiversar la identidad de Dios
tergiversar la identidad de Dios. ¿Quién es Dios para mí o quién es Dios para nosotros? Ante esta tergiversación, el libro de Levítico quiere subsanar esto y entonces comienza a legislar. Esto viene a ser una legislación. Este es un libro legislativo. Estamos en un libro de legislación. Es casi como un código, ¿verdad? Y aquí al mismo tiempo que te está haciendo reflexionar, recordemos, como estábamos diciendo recién, el libro de Levítico lo que quiere despertar la libertad responsable del creyente. Daiku o Moisés, de verdad. Es como decir, hoy en día, el código de la ley como tal. ¿Qué es lo que quiere el código penal de una nación? Lo que quiere no es simplemente castigar por castigar. Cuando uno va a la cárcel o cuando uno tiene que pagar de una o de otra manera, lo que quiere hacer es enseñar. Cuando te dan una multa, lo que quieren hacer es, a través de esa multa, te quieren enseñar algo. Recuerden que aquí, por ejemplo, nosotros, si fuésemos serios en nuestro país y si tuviésemos en cuenta estas legislaciones, y esto no lo digo solamente en nuestro país, en Paraguay, sino que en cualquier lugar del mundo, sobre todo latinoamericano, donde hay mucha corrupción. Fíjense, yo pasé luz roja, entonces viene aquí le llamámoslo ya zorro gris, ¿verdad? Viene el agente, ¿verdad? El agente viene para multarte, te tiene que dar, etcétera, tu boleta, le paga, no ahí está. Yo ya puedo otra vez, mira, sobre una falta, yo ya estoy cometiendo otra falta. Y el otro también entra en otra falta. Doble falta movilizaria. ¿Por qué? Porque yo le estoy corrompiendo, porque le doy un 20.000 guaraníes, 50, 100, no sé cuánto, o algunos lo te piden 300, no sé cuánto piden, ¿verdad? De algo que vos tenías que pagar 1.200.000 o 1.800.000, ¿no? Y que hablan de multa, de acuerdo a tu falta. Y aquí entonces, viste, en vez de ayudar a despertar la libertad responsable del creyente para que responda en conciencia de Dios, en su propia vida. ¿Te imaginas? Para eso es la ley, está legislando, te está queriendo ayudar a que hagas bien las cosas. Pero sin embargo, ¿verdad? O sea, estamos haciendo corrupción sobre corrupción. Un libro tan importante y tan esencial. Entonces yo pienso que todos tendremos que leer, ¿verdad? Para que podamos salir de la corrupción, todos tenemos que leer el libro de Levítico. Puedes reflexionar. Ciertamente que aquí el libro de Levítico, así como leemos, si no entendemos lo que está diciendo, si nos quedamos simplemente en las palabritas, no nos va a decir nada porque no va a responder a nuestra realidad actual. Por eso yo digo, lo que está escrito aquí no va a responder a una legislación actual. Pero entonces, es como agarrar ahora y comencemos a leer. El libro de Levítico sería comenzar a leer el libro de las normas de tránsito o las multas que se dan en las normas de tránsito. Pegan el libro de Levítico, o no sé, el código penal o el derecho canónico, ¿entienden? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender el espíritu y tenemos que entender entonces de qué libro se trata el libro de Levítico. Está comenzando a regularnos, pero quiere algo importante, quiere despertar la libertad responsable del creyente. Bate cobape. Ñandeigo vealle y apoñaína, ¿verdad? O sea, estamos apuntando a despertar la libertad responsable del creyente. Estamos siendo responsables verdaderamente, en conciencia, dice, ante Dios. Bueno, vamos a seguir entonces con más Ñandeyarañé. Volvemos enseguida con más libro del Levítico.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante. Nuestro tema teológico, ¿verdad?, es sobre el pecado y la expiación. El elemento fundamental que nosotros aquí por lo menos encontramos siempre responde, ¿verdad?, a lo que el libro de Levítico pretende. Quiere despertar la libertad, decíamos, responsable de cada seguidor de Dios. O mejor dicho, yo no diría solamente de aquel que es seguidor del Señor, ¿verdad? Esto tiene que ser para toda la humanidad, porque recuerden, o sea, a todos los hombres, a todos nosotros, porque estos códigos no están apuntando simplemente al que cree en Dios, sino que si es la comunidad, todos formamos comunidad. Ese que dice, no, yo no creo en Dios, etc., pero formás parte de la comunidad. ¿Y cómo haces entonces con ese que no quiere formar parte de la comunidad? El libro del Éxodo era más exigente, porque el libro del Éxodo, bueno, pues estamos en el Antiguo Testamento, hasta casi ni quiero repetir lo que decía el libro del Éxodo, pero decía, a ese hay que exterminarlo, dice, hay que exterminarlo, sacarlo, matarlo, así dice. Ay, Jesús mío, yo no diría tanto eso, ¿verdad?, porque el Nuevo Testamento después ya cambia y te pone otras leyes, ¿verdad?, o sea, otra manera de afrontar el tema, ¿verdad?, ante esta situación. Pero aquí, el libro de Levítico siempre te está enseñando y está insistiendo, ¿verdad?, está insistiendo en despertar la libertad responsable de cada creyente para que responda en conciencia a Dios. ¿Y cómo lo tiene que hacer después este despertar en conciencia cuando uno se da cuenta que es pecado? Entonces, checo anga allá poponase, añe muy ponata, lleva y tu hanguaisha, añe muy peñan de yarare donde pejamos ñe puno petape brahu. Y dice entonces, vamos a hacer algunos signos, algunos gestos, algunos ritos, no porque ese rito y ese gesto expía, sino que de cierta manera esta expiación que yo hago con estos ritos, el que cambia soy yo. ¿Se acuerdan que en los holocaustos cómo se tenía que hacer? El sacerdote que está ahí, etcétera, el altar, etcétera, pero el que ofrece el rito y el holocausto, ¿qué tenía que hacer? Tenía que poner su mano sobre la cabeza de ese animal, en ese momento de la expiación. ¿Por qué? Porque ese es el signo y ese es el compromiso mío de que yo desde ahora quiero cambiar y me voy a esforzar para cambiar. Voy a esforzar para cambiar, para ser diferente. ¿Será que voy a cambiar o no? ¿O voy a seguir igual? Solamente siendo un charlatán cualquiera diciendo, sí, a cambiar, que esto, prometen bare, pero ve,
o me lanzo con buenos discursos y hago tantos discursos, estilo campaña política, ¿verdad? Digo 10.000 cosas, pero todo es puro a la lavareño, a botar el pan a la gente. Bueno, en fin, este es bastante complicado, porque la gente también sabe, o sea, la pareja, porque después sabemos que no va a cumplir, o que no cumplió, o que no va a luego cumplir. No va a cumplir, ¿verdad? O sea que son temas muy delicados, ¿verdad? Por eso yo siempre insisto, si uno verdaderamente quiere cambiar y quiere hacer las cosas en serio, y bueno, tiene que ser esto, tiene que despertarse dentro de la libertad responsable del creyente. O sea, vos tenés que ser responsable, vos tenés que darte cuenta. ¿Para qué estoy diciendo? Mejor que no hables nomás, mejor que no hables, no abras tu boca, sería entonces. Ahora, continúa diciendo, aunada a la responsabilidad de los propios actos, la conciencia y el deseo de agradar a Dios. La conciencia tuya. ¿Por qué? Porque uno pues se pone ante su propia conciencia, tu propia conciencia y ante Dios, y entonces dice, Señor, yo verdaderamente quiero cumplir. Esa es tu conciencia también ante Dios, ¿verdad? De agradar quiere decir de cumplir aquella finalidad para la cual Dios te ha creado. Eso quiere decir agradar a Dios. No es porque a Dios le gusta o le agrada que vos hagas eso, no, sino que porque esa es tu misma naturaleza por la cual Dios te ha creado, o sea, para la cual Dios te ha creado. Dios te creó para eso, ¿verdad? Bueno, y entonces después viene, esta debe estar siempre detrás de todo esto, la necesidad de reparar las faltas cometidas. Eso es lo que dijimos hace rato. O sea, quiero cambiar, y por eso entonces yo me estoy esforzando. Porque tengo en mente, tengo en consideración este deseo de cambiar y de ser diferente. Y entonces debe estar siempre la necesidad de reparar las faltas cometidas cuando se ha roto la relación y la comunión con Dios. Porque con esto lo que yo estoy haciendo es romper toda relación. Relación con Dios, relación conmigo mismo, relación con mis hermanos. Porque no estoy cumpliendo aquella finalidad para la cual Dios me ha engendrado o Dios me ha puesto aquí. Ahora, la respuesta del Levítico ante la condición de pecado es el ofrecimiento de la salvación de Dios. Es el ofrecimiento ante esa condición del pecado. Porque yo reconozco mi pecado, yo reconozco cuál es mi límite, cuál es mi situación, ¿verdad? Y entonces, lo que Dios ahora me ofrece como respuesta, porque yo me pongo con sinceridad de corazón ante el Señor, me ofrece la salvación. Me devuelve mi dignidad, me devuelve entonces esa capacidad para que yo tenga esa nueva vida, para que yo haga bien las cosas. El perdón de los pecados es un don de Dios representado en los sacrificios. El perdón de Dios, la respuesta entonces de Dios. ¿Cómo se ofrece? Dios. Porque nosotros pues necesitamos el signo, decíamos. Esto más o menos, el libro de Levítico nos está hablando directamente contra todas aquellas manifestaciones que nosotros decimos yo y Dios. Yo me encierro nomás ahí y yo hablo, no sé, con la cruz y yo me confieso con Dios y yo que... No. Aquí, el libro de Levítico te presenta directamente que el perdón de los pecados es un don de Dios. Es un don de Dios, muy bien. Es Dios el que te perdona. Pero atención, el libro de Levítico te dice bien que está representado en los sacrificios. Está representado en algo visible. En este caso, el libro de Levítico te presenta a través de un sacrificio, a través de esa expiación, a través de ese animal que vos estás ofreciendo. Y sus consecuencias entonces también vienen a través de este rito y de este sacrificio. Las consecuencias, no como una cuestión mágica, porque algunas veces ahí la ñandeña pensaba, ¿verdad?, como una consecuencia mágica, porque se haya poupea, entonces outa entonces la salvación, outa como una cuestión de un payé, la consecuencia que va a suceder. No te dice de esa clase de consecuencia. La consecuencia es más bien
tu deseo, vos que te esforzás y que luchás, pero que ese rito te hace recordar y te mete a actuar y a accionar de esta manera. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nos encontramos con las familias, con ustedes que están del otro lado y sobre todo con nuestros queridos jóvenes. Y hoy estamos compartiendo con estos que vienen de la parroquia Virgen de Nazaret. Ellos vienen con esta linda propuesta de este grupo que existe allí en Camilla lleva, entonces, sobre todo de sus actividades, de sus propuestas, de su carisma. Eje, así se llama, Eje, Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo. Así entonces. Muy bien. Buenas tardes, queridos jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿están dispuestos a conversar? Sí. Bueno. Muy bien, entonces vamos a comenzar primero presentándonos, como siempre hacemos, ¿verdad? Nuestro programa, así la gente les va conociendo y sobre todo después vamos a ir hablando un poco de todo lo que traen como propuesta. Vamos a comenzar con las damas. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Tu nombre primero. Mi nombre es Inés Núñez, soy actualmente la coordinadora del grupo. Actualmente estoy trabajando y estudiando, estoy en la carrera de psicopedagogía. ¿Psicopedagogía? Sí. ¿Con los niños? Sí, con los niños. ¿Te gusta, amigo? Me encanta. ¿Y cómo estás con los jóvenes vos? Con los jóvenes. Sí. Son como niños grandes. Como niños grandes. Sí. Pues seducción ya enseguida como coordinadora. Sí. Bueno, muy bien, gracias. ¿Y vos que tenés club o no tenerlo? Sí, club. ¿Bailan en club? Campeón. Campeón. Sí, Olimpia. Olimpia. De la primera. De la primera. Bueno, tu compañera, ¿cómo te llamas? Susi Rodas.
Bueno, en este caso, en este momento no estoy trabajando, estaba estudiando trabajo social Ajá. y soy catequista de la parroquia Virgen de Nazaret. Ah, Sí, estoy ¿y en qué área de la catequesis está? ¿Con qué confirmación primer año. ¿Confirmación? Sí, A la cuenta. ¿En serio? Bien. sí, así ¿Y ahí es. cuántos jóvenes están contigo? Estamos entre 37 aproximadamente. 37. Sí. ¿Y le manejás vos a todos esos jóvenes? Sí. ¿Pero cuántos totalmente. catequistas son? Somos... O sea, en tu grupo, esos en mi 37. grupo. Serían como 7, 7. Ah, Sí. bien. Se Oh. subdividen de nuevo, pues. totalmente. Ya. Sí. Bueno, ¿y vos tenés algún club, Susi? Sí, se podría decir que sí. Soy Ajá. de Cerro, pero ¿De no Cerro? es que sí soy muy fanática. No, soy muy fanático. No. Y te callas, no hay que ser muy fanáticos si somos de Cerro. Guaraní, Sí, ¿verdad? totalmente. Total. Yo soy de Guaraní. Yo soy más fanático, pero aquí te vaya a botar. No queda otra. No queda otra, ¿verdad? Bueno, ¿y vos? Yo me llamo Miguel del Valle. Sí. Soy abogado. Estoy trabajando en la oficina del registro civil que funciona dentro del Hospital San Pablo y me encargo de las inscripciones de recién nacidos y demás. ¿En serio? Sí. Ah, mira vos. Y hace mucho ya que sos abogado. Y desde el 2000, o sea, a fines del 2018 me recibí. Ah, entonces, hace poco. Hace poquito, Hace mucho. Falta Sí, sí, todavía practicar y Ah. demás. Pero ya nos manejamos en ese ámbito. ¿En serio? Sí. Muy bien, Miguel. ¿Y tu compañero? ¿Y tenés algún club vos, Miguel, o no Sí, tenés? por supuesto. Bueno, Campeón de América. ¿Ah, sí? Olimpiadas, ¿eh? Por supuesto. Bueno. Yo soy Santiago Venegas, actualmente estoy trabajando, pienso retomar mis estudios de ingeniería agronómica, Ah, ¿sí? En la Universidad de Columbia, ya. y soy de Olimpia, Che, ¿y por qué dejaste tu universidad? ¿Para Y- cuestión de plata? plata. Eso. No, está así, Yo- así trabajo. No hace falta lo que me digan mucho, pero yo suelo ver los jóvenes, lastimosamente. En este país todavía tenemos que estar así, Sí, ¿verdad? Donde sí, tendría que exactamente. ser la educación para todos, ¿verdad? Gastamos en otras cosas, pagamos en cualquier cosa, en los nombres aguinaldos, en todo de los políticos, etc. Y los jóvenes tienen que estudiar. Y bueno, ánimo, fuerza, ¿eh? Sí, hay pero- que ver cómo hacer para... Hay que terminar, hay que Sí, terminar, no, hay que sí, quedar sí. por el camino. Bueno, entonces vamos a conversar con este grupo que se llama Eje. Y gusto de la era, porque el eje, el motor a ese te pongo, Anila Eje y se ahí quiere para ahí, porque el eje se da vuelta ya. Ah, entonces lo quiere para ahí, que no sea eso con ustedes. Bueno, vos sos la coordinadora, dijiste Inés. Sí. Y vamos a comenzar un poco contigo. Explícame un poco, ¿cómo es esto, qué es lo que significa esto de Eje del encuentro de jóvenes en el Espíritu Santo? Bueno, EJE significa Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo. Es un formato chileno. Está en Chile hace 37 años. En Paraguay tenemos hace 13 años. Y nada, somos un grupo, nuestro carisma es el servicio y nos encargamos de servir a los jóvenes. ¿En serio? Sí, De Chile viene también. sí, de Chile. ¿Y cómo nace ahí en Chile? ¿Qué es lo que es? ¿Y qué es lo que hacían? ¿Quién les entusiasma? Nuestro fundador es el padre José Luis Forbes, más conocido como el padre Pepe. Él, vamos a decirle que es un formato estadounidense que él agarró y trajo a la realidad chilena. Ah, ya. El padre es psicólogo y entonces ayudó un poquito con el tema de la psicología para que los jóvenes puedan, vamos a decirle, conocerse, y nuestro retiro consiste en el darse cuenta. Así. Sí, el Empieza, darse vea, cuenta. Sí, empieza, el guau. darse cuenta De tu todo. realidad. Sí, de la realidad. Bueno, ya que tenemos aquí un abogado, es defender Viña de ese con Miguel. Sí. Vamos a ver tu capacidad de abogado. ¿Será que en Paraguay siempre puede? Ahora nomás yo estaba reflexionando. Ajá. Nosotros en Paraguay Sí. tenemos así muchos grupos. Yo estoy invitando a muchos, vienen de las iglesias. Sí. Casi todos vienen de afuera. O de Europa, o de Brasil, o de Chile. Ahora viene de Chile, o de Estados Unidos. Y de todas partes vienen. Jala Paraguay va a estar viendo producido. Ahora yo quiero comenzar el grupo Ñande Yarañé, porque sea paraguayite, Claro. con espiritualidad paraguaya. Bueno, defendeme ese caso. Va, ese es defender. Yo estoy a favor de que algo tiene que surgir en Paraguay porque sea nuestro.
¿Por qué tenemos que, porque es de Sheta, porque es salesiano, porque es franciscano? Me hago todo de afuera. Claro. Está bien, no estoy contra ningún carisma. Por supuesto. Pues si hay formación salesiana, no hay ningún problema. Pero digo, nosotros, algo. Yo nunca escuché, por ejemplo, aquí en Paraguay, nosotros comenzamos un grupo con los jóvenes. ¿Será que siempre nosotros tenemos que mirar hacia afuera y tenemos que estar imitando cosas? Sí. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, de repente el paraguayo, por su idiosincrasia misma, se le hace mucho más fácil agarrar y adaptar que inventar. ¿Sí? El paraguayo es muy, a mi modo de ver, muy reacio al ingenio, quizá, porque ve que hay algo más estructurado. De hecho, para muestra hace falta un botón. Todas las codificaciones, ya que vamos por el lado de que soy abogado, todas las codificaciones, por ejemplo, nuestro código civil, nuestro código penal, todos son adaptados de viejos sistemas de otros países. Por ejemplo, ustedes también. Claro, Yo pensé que dentro de la iglesia nomás. Porque le critican tanto a la iglesia. A la iglesia le dicen, no, porque viene de Roma, porque copia lo de Roma, etc. Y también nuestros códigos también... Claro, la mayoría, por ejemplo, del derecho romano luego como base. Claro, nuestro sistema es eminentemente romanista y el derecho civil, por ejemplo, nuestro derecho civil actual viene del viejo código de Belezar, el argentino, por ejemplo. O nuestro código penal y procesal penal son un calco del arcaico o del anacrónico, si vale el término, código penal alemán o sistema penal alemán. O sea, yo creo que a nosotros muchas veces se nos hace más fácil, en lugar de quemarnos la cabeza, buscar adaptar nada más algo que ya está hecho. Claro. Y eso ver sí, si pega. Ahí vale la paraguayo para adaptar. En eso estoy de acuerdo, porque vos, por ejemplo, también los mecánicos, eso me decía de la vieja generación. Yo también soy mecánico. Hay mecánicos, ya no puedo hablar mucho de pero verá que los mecánicos antes de esa vieja generación, que no les funcionaba algo, agarraba un martillo, o ya pone un tapitacuello, ya por lo que sea, pues le va adaptando. Sí, así, el famoso así era. provisorio eterno. Bueno, interesante, che. Bueno, eso yo me estaba cuestionando aquí cuando Inés nos estaba presentando ya este carisma y nos estaba diciendo de Inés, ¿verdad? Pero no estoy criticando contra ustedes, sino que digo nomás después, ¿verdad? Claro. ¿Cómo hacer? En Paraguay pues tenemos que hacer, y después queremos cardenales, queremos esto, aquello, y si nosotros no tenemos cosas nuestras, pues es imposible, imposible. Tiene que ser una iglesia viva, una iglesia creativa, una iglesia que hace surgir lo suyo. Ese fue nuestro problema, que algunas veces la gente pregunta el por qué, ¿verdad? Sí. No tenemos ciertas cosas. Bueno, estamos entonces así compartiendo con este grupo muy interesante que ya enseguida nos van a dar más detalles sobre su carisma y sobre sus actividades. Porque anochece ya, ya es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo.
jamás. Padre, en ti quiero descansar. Contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy y alegre como soy. Confío en que estás y aquí siempre estarás. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando sobre el libro de Levítico, sobre todo sobre este capítulo tan interesante que es el tema del pecado y el tema de la expiación. El pecado, que puede ser un pecado, decíamos, involuntario, inadvertido, y el pecado que es verdaderamente voluntario, es decir, ya de lo mismo ya. Pero ante esta situación, la respuesta del Levítico, antes que nada, nos pone ante esta condición del pecado, como la posibilidad de ofrecer un rito, ¿verdad? El sacrificio, el holocausto, la oblación. Y en esa oblación nosotros entonces encontramos el perdón de los pecados. Pero no, vuelvo a insistir, como que ese rito o esa sangre que se derrama o ese animal que muere te trae como un payé o hace un efecto sobre vos y te perdona el pecado y te lava tus pecados, no. Sino que aquí justamente este sacrificio es simplemente un signo, es un rito, pero donde vos pones de tu parte tu esfuerzo, tu lucha, ¿verdad? Estos sacrificios para restablecer la comunión con Él y salvar a su pueblo del pecado y todo lo que significa una consecuencia de lavacro, de lavado, de ser diferente, porque vos te esforzás desde ahí, ¿verdad? Es un signo que vos estás viendo y que te compromete. La vida de culto con sus sacrificios debía ser más fuente de vida moral para el pueblo. Aquí te hace una síntesis mejor todavía. Es entonces una fuente de vida moral, fuente de vida moral. Yo mirando y yo sabiendo que estoy ofreciendo un sacrificio, que conozco cuál es el pecado, por cuál pecado yo estoy ofreciendo este sacrificio, entonces eso me lleva a una consecuencia directa, pero en un aspecto moral, que luego irá entonces a una ética de vida. O sea, ¿cuál es la ética
con la que yo desde ahora me voy a comportar. Pero el aspecto moral es importante entonces. De esta manera, la mejor muestra de entrega a Dios eran los sacrificios, la mejor muestra de entrega a Dios. Yo voy a decir, ¿verdad? Yo pequé, yo me alejé del Señor. Yo de cierta manera entonces va el ayapona, va ella ayapona, va ella ayapota a través de los sacrificios. Y entonces esta es la mejor muestra de entrega a Dios. Y eran justamente estos sacrificios. Esto es, recuerden que también nosotros dijimos que son 3 los animales que se ofrecían. El buey, que es mucho más caro, o sea, el animal, la vaca, lo grande. Después está la ovejita. Y entonces, ese también, pero ese está en el medio. Y después están las palomitas, las palomas. Ahí va la toema. Pero entonces decía que también cada uno ofrecía de acuerdo a lo que consideraba y veía lo que fue su pecado, lo que fue su falta, lo que fue ese pecado, ¿verdad?, con el que yo me he alejado de Dios por culpa de ese pecado, pero que ahora lo estoy expiando y lo tengo que expiar también de acuerdo a esa condición. Entonces ofrezco mayor, medio o pequeño. Es interesante, ¿viste? Cómo entonces es muy antropológico todo esto, muy antropológico. A través de una historia, a través de una antropología, es que Dios, ¿verdad?, se está manifestando y Dios nos está hablando. Esto es esencial, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender también nuestro caminar. Nosotros luego también algunas veces decimos, este es un pecado más chico, ahí lo mi chingo hace pecado. Este es un pecado mortal, de muerte, que te aleja directamente de Dios. Es un pecado grave, decimos también nosotros. O es un pecado venial, ¿viste? Entonces, ¿viste que nosotros también le damos a los pecados le damos como una cierta gradualidad, ¿verdad?, de pecado. El de muerte, el que te lleva a la muerte. O sea, separarte directamente de Dios, no querer saber nada de Dios, en síntesis, ¿verdad? El grave son los pecados, bueno, que cometemos ahí, pero que verdaderamente son graves. O sea, que te hieren y que hieren la relación con Dios, con nuestros hermanos, o sea, que nos lleva a una separación con el hermano. Pero no es de muerte. ¿Por qué no es de muerte? Porque no es una opción que yo verdaderamente quiero totalmente separarme de Dios o quiero totalmente separarme de mi hermano, sino que por mi debilidad yo cometí un pecado que me separa, en realidad no deseo esa muerte, ¿verdad? Entonces ese es un pecado grave. El pecado venial, son pecados así mucho más leves, pero que no llega a una gravedad, a una grandiosidad del pecado, ¿verdad? Y entonces por eso, ¿viste? Nosotros también le vamos buscando, antropológicamente hablando, porque nosotros entendemos así. Entonces, la mejor muestra de entrega a Dios eran los sacrificios con todo el sentido religioso de adoración, búsqueda de comunión. Buscamos la comunión, o sea que hay algo más detrás de esto. Nosotros no nos quedamos entonces en esos elementos pasajeros, superficiales, sino que nosotros queremos ir mucho más allá. Son entonces elementos de súplica, de expiación, aunque por desgracia llegó también a negarse en puro formalismo ritual. Y este es el peligro. El peligro entonces de los sacrificios es que después nosotros podemos llegar a hacer solamente el rito por el rito. Entonces yo me voy, presento el animal o presento un rito, ofrezco algo, pero en el fondo yo no me comprometo con esa víctima, yo no me comprometo con ese rito, yo no me comprometo con ese sacrificio. Toda esa primera parte y las primeras partes que fuimos reflexionando, después volveremos de nuevo a reflexionar con mayor intensidad, ¿verdad? Capítulo de Levítico y los versículos, nos hacen entender que yo entro en relación con la víctima o tengo que entrar en relación con la víctima. ¿Pero por qué? Porque justamente no quiero hacer esto, un puro formalismo ritual. Cuando existe un formalismo ritual, entonces nosotros nos estamos totalmente alejando de esa realidad en la que nosotros nos encontramos. Y bueno, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe, que llega hasta todas las familias.
Queremos al mismo tiempo agradecerles a todos nuestros auspiciantes, a todos los que nos ayudan para que Ñande Yara Ñe'e llegue día a día en el corazón de todos ustedes, de nuestras familias, de todo nuestro Paraguay. Es un esfuerzo que hacemos juntos, por eso yo les pido también a ustedes que se hagan colaboradores de Ñande Yara Ñe'e. Ustedes siempre tienen ahí lugar, cómo pueden ayudarnos para que la palabra de Dios siga siempre sembrando mucha armonía, mucha paz y sobre todo mucha serenidad en nuestras familias y en nuestros corazones. Y por hoy me despido de ustedes invocando la presencia del Señor y su bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por